Angry Birds fue un gran juego que estuvo de moda a principios de la década de 2010, el cual dejó encantado a todo el mundo con la maravillosa simpleza de su estética y jugabilidad. Debido a su simpleza, mucha gente afirma que Angry Birds carece de una historia sustanciosa, incluso llegando a decir que carece de cualquier tipo de lore. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que el contenido visto en los juegos es tan solo la punta del iceberg de lo que es el gigantesco lore del universo clásico de Angry Birds? No, no estoy loco si es eso lo que estás pensando. Y si no me crees, déjame decirte que los pájaros más descargados en la historia del gaming tienen una vasta cantidad de series, guías oficiales, cómics y libros que enriquecen el lore de su universo. Y es justo eso lo que nos reúne a todos en esta sección del canal, donde poco a poco vamos a desmenuzar, descifrar y narrar el lore completo de este entrañable universo juego por juego, en orden cronológico. Como Angry Birds clásico arrasó en la encuesta pasada, vamos a empezar por el principio una vez más. Originalmente este video iba a ser solo un remake del que hice hace 3 años corrigiendo errores de edición y esas cosas. Pero como ustedes son geniales y se merecen lo mejor de lo mejor, decidí ir un paso más allá e incluir los libros para darles una cronología más completa del juego clásico. Por lo mismo, este video va a ser bastante largo, así que ve por tu resortera y ponte cómodo, porque esto es la cronología completa de Angry Birds Classic. La historia de Angry Birds comienza en Isla Cerdito, un extraño y misterioso lugar que por más que busques no podrías encontrar en ningún mapa del mundo. Esta gran isla cuenta con todo tipo de climas y paisajes, desde densas selvas tropicales y tierras desérticas hasta montañas nevadas y tundra helada. Podría decirse que lo único más extraño que Isla Cerdito son sus propios habitantes, una inusual especie de pájaros no voladores y otra de cerdos verdes con apariencia chistosa. Ambas especies tienen una desconocida historia de enemistad de la cual se sabe muy poco. Lo poco que sabemos es que existe una parte abandonada de la isla llamada los viejos túmulos de anidación. Lo que sucedió ahí es un misterio hasta para Águila Poderosa, el ave más vieja de la isla, pero su ubicación en las colinas cerca de la actual ciudad de los cerdos parece indicar que alguna vez existió paz entre pájaros y cerdos. Por otro lado, en Angry Birds Toons hay un episodio en el que podemos ver varios retratos de reyes cerdos cazando pájaros literalmente por sus huevos, lo cual nos dice que la guerra entre aves y cerdos lleva ocurriendo al menos varias generaciones. En los libros se dice que alguna vez existieron en la isla cientos de huevos, pero podemos inferir que debido a la caza excesiva de aves y robo de huevos por parte de los monarcas porcinos a través de las generaciones, la población de pájaros en Isla Cerdito fue mermada hasta el punto de quedar casi extinta en el presente. Pero antes de hablar sobre los pájaros, tenemos que darle un vistazo a la sociedad de cerdos verdes. Ellos, por su parte, se asentaron en la fortificada ciudad Cerdito y se organizaron en una monarquía, cuya jerarquía estaba basada enteramente en el tamaño, es decir, entre más grande eras, más importante eras en la sociedad. En la actualidad, el reino de los cerdos es un desastre debido a muchas razones. Por ejemplo, que el cabo Cerdito, el encargado del ejército, es un inepto, que el cerdo capataz no parece haber heredado para nada las habilidades de construcción de sus ancestros, o que el antiguo libro de leyes y reglas bajo el cual se rige la ciudad, es decir, la pígora, es interpretado por un viejo senil que siempre termina revolviendo las páginas. No obstante, la causa más importante del caos entre los cerdos es este sujeto, el rey Smooth Cheeks. El hijo malcriado del rey Barbalodo, quien heredó el trono directamente de este último, es un gobernante ególatra, infantil, perezoso y sobre todo incompetente. Pero lo verdaderamente importante respecto al actual rey de los cerdos es su oscuro secreto, que sirve de motor para todos los problemas que vienen más adelante. Resulta, resalta y acontece que una antigua ley decreta que solo el rey tiene permitido comer huevos. Sin embargo, Smooth Cheeks jamás ha probado ni uno solo. Sus súbditos simplemente asumen que sí ha comido huevos porque está bien marrano, y los grandes reyes del pasado también llegaban a tamaños enormes de puro comer huevos. El terror más grande de Smooth Cheeks es que alguien descubra su vergonzoso secreto y por ello sea echado del trono. Así que le miente a todo su reino diciendo que tiene su habitación de tesoros llena de huevos. Y para mantener la farsa, cada cierto tiempo organiza ceremonias públicas en las que come huevos, que obviamente no son huevos reales, sino imitaciones hechas de pasto, barro y tiza.
las cuales no deja que nadie examine de cerca, en especial el chef cerdo, quien tiene serias sospechas hacia él. Por otro lado, al sur de la ciudad, a las orillas de la isla, está ubicada la meseta de Cobalto, una cadena de brillantes formaciones rocosas de color azul como pilares y acantilados cubiertos de hierba. En ese lugar vivían 5 Angry Birds con 5 habilidades únicas, que aparentemente eran a su vez los últimos ejemplares de su especie en Isla Cerdito. Esta inusual bandada estaba conformada por Red, el líder enojón y estricto, Jim, Jake y Jay, también conocidos como los Blues, unos trillizos traviesos que también eran los más jóvenes del grupo, Chuck, un pájaro triangular hiperactivo y superveloz, Bomb, un pájaro con la peculiar capacidad de explotar al sentir emociones muy fuertes, y Matilda, una hembra bastante zen pero que pierde el control muy fácilmente al enojarse. Todos ellos vivían juntos por una razón. Estaban comprometidos con su vida en proteger los últimos 3 huevos de la isla, es decir, la última esperanza para el futuro de su especie. Estos singulares pájaros vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación de los cerdos atacó. Era un día normal para la bandada en la meseta de Cobalto. Ellos estaban cuidando sus huevos como siempre, sin darse cuenta de que no muy lejos de ahí estaban el rey Smooth Cheeks y sus súbditos comiendo pasto. Cansado de comer hierba, el monarca avistó los 3 huevos y al instante se le antojaron. Mientras tanto, un mosquito cometió el error de posarse sobre uno de los huevos, cosa que hizo enojar exageradamente a Red, quien se abalanzó sobre él brincándole encima una y otra vez ante los ojos de los demás pájaros. Y cuando todos regresaron la vista al nido, entraron en pánico al notar que este estaba vacío, pues un cerdo raso había aprovechado su oportunidad de robar los huevos para entregárselos al rey, que ya se estaba disponiendo a cocinarlos ahí mismo en una sartén. Fue Chuck quien, al ver las huellas de los cerdos, se dio cuenta de lo que había pasado y alertó a la bandada para acto seguido ir todos juntos a encarar al reino porcino en nombre de sus huevos. Con ayuda de una resortera gigante, los Angry Birds se lanzaron a sí mismos en contra de los cerdos, que rápidamente se refugiaron dentro de estructuras construidas con bloques de cristal, madera y piedra. De esa manera la bandada logró vencer a Cabo Cerdito, pero el rey y Bigotes escaparon con los huevos. Más adelante los pájaros consiguieron derribar a Bigotes, aunque Smooth Cheeks logró escapar nuevamente y se refugió junto con los huevos en una gran fortaleza con forma de castillo en medio de los grandes acantilados. Otra región de la isla a donde habían llegado durante la persecución, ubicada al otro lado de la laguna Limestone. En ese lugar hay acantilados irregulares cubiertos de helechos que se elevan abruptamente hacia el cielo y solo se pueden atravesar a través de precarios caminos excavados en la propia roca. Pero volviendo al tema, huevos. Gracias a los poderes explosivos de Matilda y Bomb, los Angry Birds consiguieron vencer al Rey Cerdo y recuperar sus preciados huevos. Pero ese sería solo el comienzo de una infinidad de batallas. Tras su derrota, Smooth Cheeks quedó desconcertado por la reacción de la bandada, ya que según él, deberían de sentirse honrados de que el rey quisiera comerse sus huevos. Asimismo, debido a su vergonzoso secreto, se quedó permanentemente obsesionado con comerse los últimos 3 huevos restantes de los pájaros, por lo que decretó que sus leales súbditos los persigan a toda costa como la prioridad número 1 del reino. De modo que el Cabo Cerdito y el capataz idearon un complejo plan con dicho fin. Enviarían cerdos rasos a torres de vigilancia construidas por todo lo largo y ancho de la isla para localizar el nido. Una vez localizado, se mandaría un mensaje directo a los cuarteles en Ciudad Cerdito a través de una compleja red de teléfonos de lata. Después, Bigotes se colaría en la casa del profesor Cerdo, un viejo pacifista, y robaría los planos de alguna de sus máquinas pacíficas para convertirlas en aparatos robahuevos. Luego los cerdos rasos se pondrían a trabajar en ello construyendo con toda la chatarra que pudieran encontrar y finalmente se transportaría la máquina a la ubicación del nido. Una vez capturados los huevos, estos serían llevados a la fortaleza más cercana. Hay fortalezas porcinas por toda Isla Cerdito construidas con el fin de retrasar a los Angry Birds en su intento de rescate mientras una especie de aeronave llega para recolectar los huevos y llevárselos a Ciudad Cerdito, donde el chef cerdo estaría listo para cocinarlos. Por tonto que pueda sonar, este plan casi da frutos.
puesto que los cerdos lograron apoderarse de los huevos en algunas ocasiones, pero como verán más adelante, la bandada siempre logró rescatarlos a tiempo. A la mañana siguiente, en los grandes acantilados, los pájaros despertaron y los huevos parecían estar sanos y salvos, pero Red miró más de cerca y se dio cuenta de que los cerdos les habían visto la cara, reemplazando los huevos con recortes de cartón mientras dormían. Chuck vio al rey cerdo sonriendo a la distancia y no dudó en lanzarse contra él, pero pronto se dio cuenta de que era otro señuelo hecho de cartón. Así que los Angry Birds se enfurecieron y volvieron a lanzarse a la acción contra los cerdos, esta vez encontrándose en el camino muchas estructuras con forma de vehículos como tanques o barcos. Después de un rato, la bandada se encontró a Smooth Cheeks protegiéndose detrás de una torre y lo derrotaron. Sin embargo, era solo otra copia de cartón. Más adelante los pájaros volvieron a toparse con el rey cerdo dentro de una gran fortaleza, la cual derribaron. Al final, ese rey también era otro recorte de cartón y el verdadero Smooth Cheeks logró esconderse justo a tiempo detrás de un arbusto falso, aunque los Angry Birds salvaron los huevos reales. Luego de su victoria, la bandada regresó a la meseta de cobalto pensando que volverían a vivir en paz. Una mañana, Chuck se encontraba muy aburrido porque ya había hecho su entrenamiento matutino 3 veces y no sabía qué más hacer. Todos sus amigos estaban ocupados en sus propios asuntos, así que fue con Red, que estaba cuidando el nido, y le preguntó si pensaba que los cerdos aparecerían para robar los huevos, en cuyo caso, él se ofrecería para ahuyentarlos. El pájaro rojo, en su infinita serenidad y paciencia, mandó a su amigo a la verdolaga. ¡Cierra el orto! Por lo que Chuck abordó la resortera y se lanzó a la playa en busca de algo que hacer. Ahí se encontró una caña de pescar y se dispuso a usarla con la esperanza de pescar algo interesante como un tesoro, pero lo primero que pescó fue una rueda vieja. El pájaro amarillo lanzó el inútil objeto hacia atrás, donde Cabo Cerdito y varios cerdos rasos estaban espiándolo a escondidas. Al Cabo Cerdito se le ocurrió la idea de usar la rueda para tratar de ahuyentar al resto de pájaros lejos del nido. Así que los cerdos rasos la llevaron a la meseta de cobalto y la lanzaron hacia donde estaban los Angry Birds. De vuelta en la playa, Chuck había pescado una tuba. Este también la lanzó hacia atrás y los cerdos aprovecharon para tratar de asustar otra vez al resto de la bandada. Finalmente, el pájaro amarillo pescó un carrito de compras y se deshizo de él. Una vez más, los cerdos se llevaron el objeto a sus espaldas y cuando estuvieron cerca de la bandada se lanzaron hacia ellos montados en el carrito. En la playa, Chuck ya estaba harto de pescar pura basura y seguía aburrido. Entonces decidió volver con sus amigos y cuando lo hizo se llevó la sorpresa de que estos acababan de vencer a los cerdos en una batalla y se sintió decepcionado, ya que mientras él había tenido una mañana muy aburrida, el resto de pájaros tuvo un rato muy interesante. Luego de eso, los Angry Birds se dieron cuenta de que ya no podían permanecer anidando siempre en un mismo lugar porque el reino porcino los acechaba todo el tiempo, y los constantes intentos de los cerdos por robar los huevos orillaron a la bandada a mantenerse en movimiento, encontrando nuevos lugares para esconder el nido, motivo por el cual seguido cambian los escenarios en el juego. Sin embargo, a donde quiera que fueran, los cerdos escurridizos nunca se quedaban atrás. Afortunadamente los pájaros contaban con su resortera para lanzarse a la acción siempre que los huevos estuvieran en peligro. Aunque como solo tenían una, Red insistía en un programa regular de mantenimiento para asegurarse de que no se rompiera. La primera noche de campamento de la bandada resultó un desastre, pues aunque habían llegado a un lugar aparentemente libre de cerdos, una sensación inquietante flotaba en el aire y ninguno podía dormir. Matilda, con insomnio, decidió ponerse a trabajar en su nuevo jardín y mientras lo hacía, las nubes se movieron dejando que un rayo de luna le revelara una extraña planta silvestre con bayas negras. Atraída por la belleza de las bayas, Matilda se atrevió a probar una, pero inmediatamente la escupió por su mal sabor. Entonces pensó que sería mejor trasplantar esa planta en un lugar lejano para que ninguno de sus amigos comiera sus bayas por accidente. Así, Matilda procedió a desaparecer en la oscuridad de la noche llevando la planta en el pico. Más tarde esa noche, los Blues, que ya se habían quedado dormidos, fueron despertados por un aullido y vieron a la luz de la luna a un enorme monstruo destruyendo el jardín de Matilda. Los niños atemorizados corrieron por ayuda y mientras Chuck y Bomb los acompañaban para ver qué sucedía, un manto de nubes cubrió la luna. Al llegar al jardín, solo se encontraron con Matilda lamentándose viendo sus plantas destrozadas. A la mañana siguiente, mientras Matilda volvía a trabajar en su jardín, unos cerdos espías ocultos sobre un árbol le cayeron encima dejándola inconsciente para secuestrarla.
Los cerdos metieron a Matilda dentro de un saco y la llevaron a Ciudad Cerdito ante el rey cerdo. El chef cerdo, que también era el consejero del rey, le explicó a su monarca que teniendo a uno de los pájaros secuestrados, podría negociar con los demás para que le dieran los huevos a cambio de su amiga. Por su parte, los Angry Birds estaban demasiado preocupados por la desaparición de Matilda. Tras haberla buscado todo el día y haber fallado en el intento, la noche volvió a caer y les angustiaba la posibilidad de que el monstruo de la noche anterior se lo hubiera llevado. A la vez que Chuck cavaba un hoyo para atrapar al monstruo, Bomb finalmente encontró un rastro de Matilda. Su bolsa de semillas estaba regada bajo un árbol junto a su jardín. Pero alrededor no encontraron huellas de monstruo, sino de cerdos. Mientras tanto, en el castillo de Smooth Cheeks, el mismo fue sorprendido por un ruido proveniente de las mazmorras. Cuando los cerdos bajaron a investigar, en lugar de encontrarse a su prisionera, se toparon con el monstruo retorciéndose a la luz de la luna que se colaba por una ventana. El monstruo escapó de su prisión y empezó a destruir todo a su paso para horror de toda la ciudad. Mientras por fuera de los muros, Chuck, Bomb y los Blues que habían llegado para buscar a Matilda escuchaban confundidos la conmoción. De un momento a otro, el monstruo derribó las puertas de Ciudad Cerdito y se puso a perseguir a los pájaros que corrieron aterrados de vuelta al campamento. Red, quien se había quedado para cuidar el nido, vio cómo sus amigos corrían hacia él seguidos de la bestia. En eso, los Blues tuvieron una idea y llamaron la atención del monstruo para que lo siguiera lejos del nido. Cuando el monstruo estuvo a punto de atraparlos, Jim, Jake y Jay se separaron justo detrás de una pila de hojas colocada en medio del prado, haciendo que el monstruo cayera directo en la trampa de Chuck. Las nubes volvieron a tapar la luna y entonces la bandada se asomó en el pozo dándose cuenta de la verdad. El temible monstruo todo este tiempo se había tratado de Matilda. A la mañana siguiente, todos los pájaros llegaron a la conclusión de que la baya que Matilda se había metido a la boca había sido la causante de su monstruosa transformación que ocurría a la luz de la luna. Matilda los tranquilizó diciendo que los efectos se le pasarían gradualmente, y mientras tanto dormiría en el pozo para no causar ningún daño. Esa noche, en las ruinas de su castillo, el rey cerdo se molestó con el chef por darle de comer verduras, y lo amenazó con volver a degradar su estatus al de un cerdo raso si no le conseguía algo bueno de comer. A regañadientes, el chef cerdo salió a buscar más comida, cuando de repente las nubes se movieron dejando que un rayo de luna le revelara la extraña planta silvestre con bayas negras. El chef cerdo se llevó una baya a la boca y, encantado por su sabor, decidió alimentar con ellas al rey, terminando así la historia del ataque del monstruo. La historia continúa en el misterio del pájaro verde. Una mañana, los Angry Birds se encontraban juntos en la playa para su aseo matinal cuando de pronto Matilda llegó emocionada porque había hecho un gran descubrimiento. Encontró una pluma verde, lo cual era evidencia de que había más pájaros en la isla. El pájaro rojo amargadamente trató de desmentirla diciéndole que solo era una hoja. Y mientras discutían, un cerdo espía que había presenciado el descubrimiento salió corriendo a Ciudad Cerdito para pasar el chisme. En cuanto se enteró, Smooth Cheeks se preguntó cómo podría sacar provecho de dicho descubrimiento, a lo que el chef le susurró al oído la idea de disfrazar a un cerdo de pájaro verde para robar los huevos. Entonces Bigotes encontró una tetera verde que serviría de disfraz y el rey cerdo seleccionó a uno de sus súbditos para llevar a cabo la misión. El pequeño cerdo pequeñajo tuvo que obedecer las órdenes de su majestad voluntariamente a huevo, siendo enviado para infiltrarse al campamento plumífero a pesar del miedo que eso le causaba, pues para este punto los cerdos rasos ya le tenían terror a la bandada. Al llegar, el falso pájaro verde se presentó ante Matilda y los Blues con el sobrenombre de Cabezota. Matilda se emocionó tanto que decidió organizar una fiesta en su honor y se llevó al extraño para presentarlo con los demás pájaros. El primero con quien se toparon fue Bomb, que al ser interrumpido en pleno desayuno estalló del coraje. Después fueron a ver a Chuck, quien esa misma mañana estaba decidido en convertirse en el pájaro más listo de la isla por haberse encontrado en la playa una gorra y una lupa de detective, pero ahora estaba entrenando rodando grandes piedras colina arriba. Luego de que Chuck retara a Cabezota a una carrera y terminara distraído en otra cosa, Matilda y Cabezota fueron a ver a Red. En el camino, Matilda le explicó al recién llegado cómo era su dinámica con los cerdos, y lo que más sorprendió a Pequeñajo fue el hecho de que los Angry Birds no tenían un rey, sino que vivían en libertad.
Matilda tuvo que despertar a Red porque estaba muy cansado tras haber vigilado los huevos toda la noche. El pájaro rojo se presentó con Cabezota y aceptó unirse a la fiesta que harían en su honor. Más adelante, durante el anochecer, la bandada se reunió alrededor de una hoguera para celebrar la llegada de su nuevo amigo, el pájaro verde. Fue cuando se pusieron a cantar que Pequeñajo vio su oportunidad para ir sigilosamente en busca de los huevos. El nido se encontraba justo bajo la colina donde Chuck había logrado subir una gran piedra aquella tarde, y Bomb, quien debía estar haciendo guardia, se había quedado dormido. Mientras Pequeñajo se acercaba, una ráfaga de viento desequilibró la piedra de Chuck, que comenzó a rodar colina abajo directo hacia los huevos, de modo que al atravesarse, la piedra golpeó la tetera de Pequeñajo y siguió su camino lejos del nido. Todo ante los ojos de Red, quien tenía sospechas hacia Cabezota, pero ahora pensaba que éste había arriesgado su vida para salvar a los huevos. Cuando se apagó la hoguera y la fiesta terminó, los pájaros se fueron a acostar. Sin embargo, Cabezota se ofreció para vigilar los huevos durante la noche. Red aceptó, pero en cuanto se quedó dormido tuvo una pesadilla en la que Cabezota cocinaba los huevos mientras cantaba. Al despertar, el pájaro rojo se sintió preocupado por su sueño y decidió ir a ver cómo le iba al nuevo en su guardia. Pequeñajo por poco fue descubierto tratando de robar un huevo, pero al recordar que el recién llegado había arriesgado su vida para salvarlos, Red se tranquilizó y regresó a dormir. Sin embargo, Chuck, que también se había despertado tras la pesadilla de Red, se quedó escondido para vigilar a Cabezota, ya que le sorprendía que Red confiara tanto en él. Pequeñajo temía que Red volviera, así que no se atrevió a hacer nada durante un rato y decidió esperar, pero pronto tanto el cerdo disfrazado como el pájaro amarillo se quedaron dormidos. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron, incidieron en la lupa sobre la gorra de Chuck y se concentraron en la tetera verde que comenzó a calentarse cada vez más. Pequeñajo despertó en pánico al darse cuenta de que se estaba quemando y se puso a correr y a gritar como un loco tratando de quitarse la tetera de encima. Red apareció alertado por los gritos y vio cómo Pequeñajo se deshizo de la tetera ardiente, dándose cuenta de que el supuesto pájaro verde todo este tiempo había sido un cerdo. Red mandó a volar a Pequeñajo de un cabezazo, y Matilda y Chuck se acercaron para ver qué estaba pasando. El pájaro rojo les explicó todo. Incluso se había dado cuenta de la lupa que llevaba Chuck sobre su gorra y lo felicitó por haber desenmascarado al impostor. Chuck se puso contento y se autoproclamó como el pájaro más listo de Isla Cerdito, a la vez que Matilda se decepcionó porque después de todo no habían encontrado un auténtico pájaro verde. Y Pequeñajo regresaba caminando a Ciudad Cerdito con miedo del castigo que le pondría el rey por haber fracasado. La historia sigue en el misterio del tesoro perdido. Una mañana, Chuck se levantó a explorar la playa en busca de aventuras y casualmente encontró el mapa de un tesoro pirata en la entrada de una cueva. El mapa mostraba una imagen de Isla Cerdito con una X marcada en el pantano Banjo, región ubicada al sur de los grandes acantilados. El pájaro amarillo se dispuso a emprender una búsqueda del tesoro, a la cual los Blues quisieron unirse, pero Red les prohibió a los trillizos acompañar a Chuck porque debían recolectar frutas ya que las provisiones de la bandada se estaban agotando, mientras que él se encargaría como siempre de la protección del nido. Aún así, Red le dio a Chuck un globo rojo que se había encontrado atascado en un arbusto, para que en caso de emergencia lo soltara y él pudiera verlo y rescatarlo. El pájaro amarillo comenzó su aventura, y luego de cruzar la meseta de cobalto, tuvo que atravesar sigilosamente un puente lleno de torres de vigilancia con cerdos dormidos. Los Blues, quienes se habían decidido desobedecer a Red y ayudar a Chuck en secreto, ayudaron tapando las orejas de los cerdos con musgo. Más tarde, después de escalar los grandes acantilados y bajar hasta el borde del pantano Banjo, el pájaro amarillo se enredó con las cuerdas de un paracaídas y entró en pánico. Pero para su sorpresa, fue rescatado por Jim, Jake y Jay. Sin embargo, en vez de agradecerles, Chuck se molestó con ellos por haberlo visto en una situación tan vergonzosa y los mandó de regreso al campamento. Con una balsa improvisada, Chuck se desplazó por el pantano hasta llegar a un árbol flotante en cuyo tronco hueco parecía haber una caja de madera. El pájaro amarillo trató de asomarse, pero su balsa se movió y terminó golpeándose en la cabeza contra las raíces del árbol, quedando inconsciente. Al despertar, Chuck se vio atrapado en arenas movedizas, por lo que decidió soltar el globo que Red le dio para pedir ayuda.
No obstante, en ese momento comenzó una tormenta que arrastró su globo y lo hizo reventar contra las ramas de un árbol. Entonces, Chuck pensó que ahora sí había llegado su final. Este es el fin de Sid el perezoso. En eso, gracias a los rayos, el pájaro amarillo creyó ver un gran monstruo blanco moviéndose hacia él. Chuck gritó desesperadamente por ayuda mientras la criatura lo sacaba de las arenas movedizas, y el susto fue tal que volvió a perder la conciencia. Cuando volvió a abrir los ojos, la tormenta ya había pasado y Chuck se dio cuenta de que los Blues lo habían salvado de nuevo usando el paracaídas con el que se había enredado antes. El pájaro amarillo esta vez sí le dio las gracias a los hermanos, para luego quejarse por haber perdido el mapa. Resignados, los pájaros decidieron regresar al campamento cuando de pronto pudieron ver el tesoro flotando hacia ellos, ya que la tormenta había inundado su escondite, haciendo que él mismo saliera flotando del árbol. Necesidades del guión. La caja de madera estaba repleta de paquetes con fruta seca, nueces, galletas, sardinas y otras delicias. Esa noche de vuelta en el campamento, los Angry Birds se reunieron alrededor de una fogata para escuchar la historia de la aventura que tuvieron Chuck y los Blues. Al final, Chuck admitió que los trillizos fueron de gran ayuda. Los hermanos se alegraron de que no tendrían que recolectar comida por un tiempo, y Red ya no estaba molesto porque debido a eso podrían reforzar la seguridad del nido. La bandada se movió a un bosque donde Red ya anticipaba un asalto por tierra, pero no contaba con que los cerdos habían aprendido a volar usando globos. Para sorpresa de todos, el rey, el capataz y el cabo bajaron desde el cielo en una alfombra con globos amarrados y se llevaron los huevos flotando. Los pájaros furiosos contraatacaron derribando cerdos tanto en el suelo como en las copas de los árboles, hasta que se encontraron a un auténtico pájaro verde, prisionero de los cerdos. Los Angry Birds reventaron la jaula que lo mantenía cautivo y en agradecimiento, el pájaro verde llamado Hal se unió a ellos. Con ayuda de Hal y su habilidad semejante a la de un boomerang, la bandada logró derrotar al cabo, al capataz y por último a Smooth Cheeks, mandándolo a volar lejos amarrado de un globo. Hasta aquí dejamos esta primera parte porque la cronología me quedó bastante larga. Suscríbete si no quieres perderte la segunda parte, activa las notificaciones, deja tu like y mira el resto del contenido del canal. Si eres fan de Angry Birds, estoy seguro de que te va a gustar. Hasta el próximo video, bandada.